buenas noches, respetado tutor, queridos compañeros. A continuación vamos a estar viendo una presentación acerca de las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Catherine Fernández Salguero, mi código es 1069740616. Este trabajo es presentado al tutor Luis Javier Toro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son los organismos vivos que producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo. Estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Esto es lo que son las biomoléculas, cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos, pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras, ya que le permiten el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de varios elementos. Bueno, ¿cuáles son estas cuatro biomoléculas tan importantes? La primera es carbohidratos, la segunda lípidos, tercera ácidos nucleicos y proteínas. A continuación vamos a estudiar cada una de ellas y algunas de las funciones y aspectos principales. Los carbohidratos, ¿qué son? Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. Aquí podemos ver otra característica importante a continuación de la que ya leí. Vamos a ver que una de las características bioquímicas es que desde el punto de vista químico los carbohidratos son polihidróxido, aldehídos o cetonas y sus polímeros. Hay tres tipos de biomolécula, que son los polisacáridos, son los oligosacáridos y los monosacáridos. Estos tres son los más importantes de los carbohidratos. Y la función que cumplen los carbohidratos en el organismo es que generan o son una fuente de energía, es decir, son moléculas energéticas. Sin embargo, también cumplen funciones como el ahorro de proteínas, regulan el metabolismo de los lípidos estructural. ¿Cómo adquirimos los carbohidratos? Se adquieren en las azúcares simples como las frutas, las bayas, las verduras, la miel, los productos lácteos, los cereales como el arroz, el trigo, el maíz, la avena, la caña, la remolacha, las raíces y tubérculos, las legumbres y muchos otros más. ¿Cómo se procesan e ingresan a la célula los carbohidratos? A través de la glucosis o glicólisis en la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa, con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de conseguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Aquí podemos observar en la imagen algunos de los elementos en los cuales se encuentran gran cantidad de carbohidratos al consumirlos. Ahora vamos a ver la biomolécula de los lípidos. ¿Los lípidos qué son? Son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por el carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno. Pero ellas también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a la estructura, son moléculas hidrófobas, o sea, son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes. ¿Cuál es una de ellas?
reservan la energía, son una reserva energética, como los triglicéridos, son una reserva estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y son reguladores, como las hormonas esteroides. Bueno, vamos a ver la característica bioquímica de los lípidos y una característica básica y de la que derivan sus principales propiedades biológicas es la hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada. Vamos a ver que dentro de ellos también se encuentran diferentes tipos de biomoléculas y son las saponificables y las insaponificables. Las saponificables agrupan a los derivados por su esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la posición sucesiva de unidades de los dos átomos de carbono. Las insaponificables son derivados por aposición varias unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono, el isopreno, por ejemplo. Vamos a ver cuál es la función del organismo, de los lípidos en el organismo. Ellos cumplen varias funciones: la función de reserva, la función estructural, la función biocatalizadora y la función transportadora. Transportan los lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino, que se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. ¿Cómo adquirimos los líquidos o cómo podemos obtenerlos? Ellos se adquieren a través de alimentos que son ricos en ácidos grasos saturados, como por ejemplo la manteca, el tocino, la mantequilla, la nata, la yema de huevo, la carne magra, leche, aceite de coco. Los alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el omega 9, los aceites de olivas, de semillas, frutos secos como los cacahuates y las almendras, y también a través del aguacate. Y son ácidos grasos poliinsaturados, condicionalmente esenciales, como el omega 3, o sea, el pescado, el aceite de pescado, las algas, los alimentos como los lácteos enriquecidos en omega 3, y también a través de la grasa animal. También los encontramos en el aceite de maíz, en el girasol, en la soya, en la semilla de uva, y también en carnes, huevos, sesos de ternera, yema de huevo, riñón de cerdo, hígado de cerdo o carne de ternera. Todos estos son lugares o alimentos en los cuales encontramos lípidos para nuestro organismo. ¿Cómo se procesa e ingresa a la célula? Se lleva a cabo por la fragmentación hidrolítica gradual a diferentes niveles del tubo digestivo, comenzando por el estómago con ayuda de los movimientos peristálticos. Los lípidos ingresan por el saco CIS formando vesícula por brotación, que transportan estas sustancias a los sacos medios. Allí nuevamente formando vesículas por brotación. Estas llegan a los sacos de egreso trans, de los cuales pueden brotar vaculosas de secreción. Listo, entonces acá podemos observar en la imagen más o menos cuál es el recorrido que realizan los lípidos para llegar a la célula. Ahora vamos a estar estudiando los ácidos nucleicos. ¿Qué son? Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos y son el ADN y el ARN. Ellas también son las biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas del organismo. Tengamos muy en cuenta esto, son las responsables de todas las funciones básicas de nuestro organismo.
Aquí encontramos su característica bioquímica, es de una estructura primaria, es decir, está formado por un solo polinucleótido, sin cadena complementaria. No es funcional excepto en algunos virus. Aquí vemos los tipos de esta biomolécula, que son el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Aquí vemos de qué se trata cada uno de ellos. Vemos que el ribonucleico está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus, los virus del ARN. ¿Qué función cumple esta biomolécula en el organismo? La función que cumple es que de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. ¿Cómo los adquirimos? Se obtienen de la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Los alimentos que más contienen esta biomolécula son las frutas y las verduras, como podemos ver aquí en la imagen. Encontramos esta clase de alimentos que más lo contienen. ¿Y cómo se procesan e ingresan a la célula? Pues aquí podemos observar en la imagen todo el proceso que lleva el ácido nucleico. Ingresa por la digestión, o sea, en los nucleótidos, en los azúcares y bases, se absorbe y se transporta a través de la sangre y llega a la oxidación, o sea, da energía. Las excreciones por medio del ácido úrico y las estructuras son nuevos ácidos nucleicos. Llega a la célula hepática. Vamos a ver también las proteínas, que son muy importantes. Son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Su característica bioquímica están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, y también pueden aparecer otros elementos, pero en menores proporciones. Son macromoléculas de elevado peso molecular, formadas por la polimeración de aminoácidos. Constituyen un 50% del peso seco de un organismo. Vamos a ver también cuáles son los tipos de proteínas y encontramos las simples y las conjugadas. Las simples constan solo de un aminoácido o de sus derivados cuando se hidrolizan por ácidos alcalis o enzimas. Las proteínas simples producen aminoácidos únicos o sus derivados. Y las conjugadas son moléculas que presentan una parte proteica. ¿Qué función cumplen las proteínas en el organismo? La función primordial de la proteína es producir tejido corporal y sintetizar enzimas. Algunas hormonas, como la insulina, que regulan la comunicación entre órganos y células, y otras sustancias complejas que rigen los procesos corporales. ¿A través de qué o cómo adquirimos las proteínas? Entonces, los alimentos que son más ricos en proteínas son la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados. También las leguminosas y los frutos secos. Pero en realidad todos nuestros alimentos en estado natural contendrán proteínas, aunque solo sean en pequeñas cantidades, pero todos los alimentos las contienen. ¿Cómo ingresan a la célula? A través del aparato de Golgi. Él es el encargado de procesar las proteínas. Entonces él es el encargado de transportarlas y permitir que ellas realicen el proceso hasta ingresar a la célula. A continuación vemos las referencias bibliográficas en donde nos basamos para el estudio, para poder realizar estas diapositivas. Y muchas gracias. Dios los bendiga.